Bien, como la mayoría sabemos, el día domingo comenzamos una nueva serie expositiva. Lo que solemos hacer siempre es una introducción. Antes de ir al texto propiamente tal, lo que siempre yo hago es hacer una introducción donde hablamos algunas generalidades de la carta. em, y también damos un pequeño sobrevuelo. En el caso de la última que predicamos, que fue Primera de Juan, yo incluso leí la carta completa. No sé si ustedes se recuerdan, leímos los 5 capítulos de Juan. Había pensado en hacer algo similar en esta oportunidad, pero bueno, son ya 6 capítulos y más bien quise ir por algunos pasajes representativos o hacer pequeñas menciones solamente de lo que vamos a estar viendo con la ayuda del Señor los próximos meses. Así que vamos a recordar, básicamente. Esto no va a ser como una aplicación clásica, sino que vamos a recordar de lo que estuvimos viendo el día domingo para fortalecer, digamos, la memoria y para que tengamos en claro a lo que vamos a estar enfrentándonos de aquí en adelante. Una recomendación buena sería si usted puede ir leyendo la carta, o sea, pueda leerla completa, son más o menos 15, 18 minutos leer Efesios completo, son los 6 capítulos solamente. Así que si usted no lo ha hecho hasta esta hora, le recomiendo que lea la carta de manera completa. Y también, conforme vamos avanzando en el desarrollo, sería bueno, si es que estamos, por ejemplo, en el capítulo uno, que usted pueda repasar el capítulo uno para aquellos que tienen material de estudio, puedan también consultar sus Biblias comentadas o comentarios. Eso va a enriquecer mucho más la predicación propiamente tal, porque le va a ayudar a usted va a tener más herramientas o más elementos para poder entender y sacar un mejor provecho de la enseñanza del día domingo. Bien, así que dicho eso, así como cosas de la historia, ¿no? Que yo decía el domingo, este era el libro favorito de Juan Calvino. Uno podría pensar, Juan Calvino, quizás Romanos, que suele ser el predilecto de muchos teólogos, pero no, históricamente se sabe que el texto favorito de Juan Calvino era este. Y Juan Knox, ¿no? Que también fue un reformador escocés, pidió que los sermones de Calvino en Efesios le fueran leídos en su lecho de muerte. Es considerada la joya de la corona o broche de oro de la teología del apóstol Pablo. Y, y bueno, está muy condensada la enseñanza de cierto modo y se divide, ¿no? En estas dos sesiones, podríamos decir, los 3 primeros capítulos para hablarnos de doctrina, doctrina muy cristocéntrica, ¿no? Donde Cristo es el centro y se nombra una y otra vez. Y bueno, los 3 capítulos posteriores o últimos nos van a hablar de la vida cristiana y de cómo nosotros tenemos que diferenciarnos de aquellos que no son creyentes. Vamos bueno, a ver sobre el autor, aunque el día domingo vamos a partir de nuevo en el capítulo uno verso uno, pero el autor, obviamente, hermanos, es el apóstol Pablo. Hay unas discusiones hoy día, usted se lo puede encontrar, no sé, a veces no están al acceso de todo, pero hay discusiones a veces que hay una corriente de los últimos 100 años, diría yo, probablemente, que ha puesto en discusión la autoría de ciertos libros de la Escritura, del Nuevo Testamento sobre todo. Entonces hay discusiones a veces que lo escribió Pablo, no lo escribió Pablo, ellos hacen análisis del texto, entonces según ciertas características discuten si lo escribió o no, pero lo cierto es que finalmente la propia historia de la iglesia ha ratificado, ¿no? Que estos escritos fueron del apóstol Pablo, o sea, muy temprano en la historia, los primeros discípulos de los apóstoles no tuvieron problemas en reconocer, estamos hablando desde los 100 años hacia adelante de la iglesia, que, por ejemplo, este texto lo había escrito de puño y letra el apóstol Pablo. No habían dudas respecto de eso. Pero esas son más bien discusiones académicas. Nosotros también, por la fe en el Señor y en su escrito bíblico, asumimos, ¿no? Que asumimos y aceptamos que lo que estamos leyendo fue escrito por el apóstol Pablo. Él es el autor humano. Dios utiliza las circunstancias de los escritores bíblicos, utiliza sus propias personalidades, pero finalmente
Quien, quien determinó de manera soberana ese escrito es Dios. Esto es algo misterioso, ¿no? Lo estuvimos viendo nosotros con los varones en hermenéutica. Es Dios quien los dirige en este proceso de la escritura, pero sin vulnerar, sin embargo, todas esas circunstancias particulares que ellos vivían. Entonces, es el Espíritu de Dios quien inspiró esto y tiene, iglesia, al igual que cualquier otro texto bíblico que nosotros enfrentemos, tiene aplicaciones para nosotros hoy, pero sí, lo que siempre debemos determinar en el ejercicio de la predicación es qué quiso decir el Espíritu de Dios en el contexto original. ¿Cuál fue la intención del Señor al hablar en el contexto original, en las circunstancias particulares de estos hermanos? En lo que a nosotros respecta a hacer el mejor ejercicio para saber cuál era la situación de los que estaban recibiendo, del que está escribiendo, todas las circunstancias que rodeaban eso. Y obviamente también las palabras que se están escribiendo. Un verbo en la escritura no cambia a otro tipo a un sustantivo. Un verbo siempre va a ser un verbo. Entonces el valor y la relación de las palabras no va a cambiar. Entonces desde ese ejercicio, ¿no? Nosotros tenemos que, dicen algunos estudiosos, construir puentes para que entonces podamos obtener lo que a nosotros nos está diciendo la escritura hoy. Nunca va a ser distinto del significado original, pero obviamente nuestras circunstancias hoy son diferentes a las de los destinatarios del apóstol Pablo. Entonces es el ejercicio de la predicación, de la enseñanza bíblica, y le pedimos al Señor que nos ayude, ¿no? A poder ir creciendo en esto. Yo espero que el Señor me ayude a mí como predicador a ir creciendo en cada texto que Dios me permite enseñar y, y que también a la congregación vaya, por así decirlo, afinando nuestros oídos o sus oídos también para poder oír, para poder discernir, para poder aplicar, para poder ser confrontado también con la enseñanza bíblica. Bueno, entonces el autor, ¿no? El autor humano es el apóstol Pablo, quien estaba, ¿en qué condición? ¿Se recuerdan? ¿Cómo estaba Pablo? Prisionero, ¿cierto? Pablo estaba prisionero, de eso da cuenta el propio texto, capítulo 3 verso 1, capítulo 4 verso 1, capítulo 6 verso 20. Ahí el apóstol Pablo da cuenta de su condición, probablemente en su primer encarcelamiento en Roma, que se narra ya hacia el final de los capítulos del libro de Hechos, año 62, 63 después de Cristo. Pablo no solo predicaba, sino que se dedicó a escribir a ciertas iglesias con las cuales él tuvo relación. Y vemos también ahí dice, una enseñanza de la circunstancia. Como Pablo, a pesar de su circunstancia, el hombre no bajó jamás los brazos. ¿Se dan cuenta? El hombre no se dejó intimidar por la situación, porque Pablo ciertamente había entendido el propósito de su llamado. Y en la medida que a nosotros nos toca, también debemos entender el propósito de nuestro llamado. Estamos cada uno de nosotros con responsabilidades en esta tierra, con desafíos en esta tierra, pero no debemos, iglesia, olvidar ni postergar que Dios a cada uno de nosotros, de manera particular, nos ha equipado y somos responsables delante de Dios de hacer lo mejor posible con lo que Dios nos ha dado. Pablo lo había entendido muy bien y él no dejó que la circunstancia externa fuese un freno a su ministerio, sino muy por el contrario, él aprovechó las circunstancias de la mejor forma posible para seguir predicando, para seguir bendiciendo a la iglesia, y Dios soberanamente había preparado también esa situación para dejar los escritos apostólicos e inspirados por el Espíritu de Dios. Entonces, no, una enseñanza ahí de la circunstancia propiamente tal, no dejemos que las situaciones se pongan enfrente nuestro como obstáculos, como murallas, sino que permitamos que aún Dios sea glorificado en medio de nuestras dificultades y no nos demos por vencidos, no nos dejemos amedrentar, ya sea cualquier situación que estemos experimentando como hijos del Señor hoy, en el contexto en el cual tú estás viviendo. Eso podría ser, sí, una aplicación en la cual podríamos pensar, ¿no? ¿Quiénes reciben la epístola? Bueno, los efesios, vamos a hablar de eso de nuevo el domingo, pero yo les decía que ellos están en un contexto altamente idólatra y paganizado,
donde también la idolatría estaba muy relacionada a la actividad económica. Era una ciudad importante de Asia y también un centro comercial. Entendemos que también era un lugar estratégico, no solo de manera comercial, sino para que fuese un verdadero megáfono de la verdad del Evangelio. Pablo mismo estuvo allí por 3 años predicando, siendo el lugar donde él más estuvo. Y bueno, dice un texto bíblico por ahí en Hechos que toda Asia escuchó del Evangelio. Así que imagínense, eso obviamente es una exageración, es una figura literaria, pero quiere decir que fue potente el ministerio de la palabra en Éfeso. Y nosotros cuando hacemos el rastreo de Éfeso en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que es una iglesia que sale una y otra vez en distintas situaciones, ¿sí? No es una iglesia menor, digamos, por así decirlo, sino que fue una iglesia importante en el desarrollo de la iglesia primitiva, ¿sí? Y bueno, ya la última vez que se nombra es en el escrito del apóstol Juan. Em, eh, bueno, más adelante, ¿no? Bueno, ahí empezamos ya, definimos ese lugar y decíamos también, hacíamos un alcance a nuestra propia situación hoy. Estamos también nosotros en situaciones similares a las de los efesios, situaciones donde ya la idolatría tal vez no es en pos de estatuas, de, de dioses o de ídolos hechos por manos de hombres, pero sí hay muchos ídolos, sí hay muchos dioses en nuestra sociedad y sí vivimos en un periodo de la historia donde la mente del hombre está muy secularizada y muchos han abandonado por completo la idea de Dios, es por lo menos lo que ellos quieren hacer. Y bueno, es algo contradictorio porque mucho de lo que el mundo quiere hacer hoy como ideal proviene, iglesia, desde lo que ha dejado el cristianismo en la sociedad occidental. El cristianismo ha sembrado mucho en la sociedad occidental como principios, como valor, como el valor del hombre, ¿no? Todas esas cosas las ha sembrado el cristianismo y ahora hay una fuerte corriente que quiere sacar el cristianismo del medio porque ya es algo anticuado, es algo que no sirve. Pero quieren obtener los resultados sin el Dios, sin el único Dios que puede dar esos resultados. Entonces, estamos hoy día también en una sociedad muy idólatra, donde las ideas, las filosofías, las formas de pensamiento quieren sacar a Dios de la escena y en ese sentido estamos en una situación similar, podríamos decir, a la que experimentaron en el contexto de Éfeso. Pero como les decía yo también el domingo, no debemos atemorizarnos por ello, porque sabemos que las puertas del Hades no van a prevalecer y que Pablo mismo, ¿no? En el texto de Efesios dice que el Señor está sobre todo principado, sobre toda potestad, no hay poder que le pueda hacer frente a Dios. eh, y nosotros, por lo tanto, tenemos que tener paz en nuestro corazón y tenemos que preocuparnos, ¿no? De conocer la verdad bíblica y de aplicar y de vivir la verdad bíblica para nuestras vidas. Eh, Uno de los materiales que estuve viendo, yo se los comenté el día domingo, ¿no? Pueden verlo también, pueden buscarlo en internet. La Biblia libro por libro de Salvador Gómez, él habla de Efesios y él decía esta frase allí: la iglesia es central en el corazón de Dios. La pregunta, esto es una pregunta así práctica que tenemos que hacernos. ¿Es la iglesia central para tu corazón? Sabemos que la iglesia es importante, es tan importante que Jesucristo vino a redimir a la iglesia. O sea, imagínense el tamaño de la importancia que tiene la iglesia para Dios. Puso a su propio Hijo Jesucristo para redimir una iglesia, para presentársela a sí mismo santa, dice la Escritura. Entonces, la pregunta de aplicación para nosotros: ¿es la iglesia tan central para nuestro propio corazón? Y yo les invitaba el día domingo a hacer un ejercicio, ¿no? de introspección, podríamos decir, y poder ver nuestra agenda, poder ver nuestras prioridades, poder ver nuestra distribución de los recursos, de tiempo, ¿no? Que es tan importante el tiempo hoy en día. ¿Refleja eso que la iglesia es central para nosotros? Esa es otra pregunta que debemos hacernos y que en la medida que nos vamos exponiendo a Efesios, seguramente
va a resultar, va a resultar una pregunta que se nos va a hacer una y otra vez y de la cual tendremos que responder. Bien, eso es respecto a la primera parte, podríamos decir, de la enseñanza, ¿no? Más bien hacia el contexto. Después vamos a hacer algunas pequeñas apreciaciones respecto de los versículos, pero no sé si Sergio, Patricio, en ese punto, ¿no? En el punto de contexto quisieran agregar algo. Ustedes me dicen, hermanos, esto no es tan como lo hemos visto en otras oportunidades, pero si quieren agregar algo, por favor. Eh, sí, bueno, me llamaron la atención hartas cosas en esta introducción a Efesios, pero más que nada me gustaría agregar con respecto al autor, bueno, lo que se dijo, ¿cierto? Lo que usted ya dijo ya, pastor, con respecto a las circunstancias en las que estaba, ¿cierto? Sabemos que él estaba preso, ¿cierto? Pero aún así él se invirtió, Pablo, en la obra del Señor, él se invirtió, ¿cierto? No vio esa circunstancia como un freno para que él continuara cumpliendo su llamado, ¿cierto? No se limitó, tampoco se centró en sí mismo, porque el estar preso, ¿cierto? Sería una justificación válida para cualquiera de nosotros, para sentarnos en nosotros mismos, ¿cierto? Y limitar nuestro servicio, porque estoy preso, o sea, estoy entre rejas, no puedo hacer mucho, pero aún entre esas cadenas, como dice Pablo, él se invirtió en la obra del Señor. Entonces, vemos con el ejemplo de Pablo que en cualquier circunstancia se puede servir al Señor. Quizás no con toda la fuerza, no con todo el tiempo o no con todo el ánimo muchas veces, pero sí podemos servirle al Señor y invertirnos en Él, ¿cierto? Porque debemos recordar algo importante, ¿cierto? Que si nosotros somos hijos de Dios, nada de lo que nos pueda suceder, ¿cierto? O cualquier cosa que nos suceda, no carece de sentido. O sea, todo es con un propósito, ¿cierto? Y debemos recordar que Dios está en su trono, gobernando todo. Entonces, no importa la circunstancia, sea preso, o sea enfermo, o la circunstancia que sea, sí, sí podemos servir al Señor. Eso. Por mi parte, pastor, bueno, no tengo nada más que comentar a lo que a lo que ya se ha dicho. Bien. Em, bueno, recordemos, no voy a ver todo el texto que compartí el domingo, que fue bastante. Estuvimos casi una hora de introducción, así que no vamos a ver todo el texto. Lo que yo les decía el domingo, que creo que es una verdad que, que debemos considerar, no solo ahora, exponiéndonos a Efesios, pero es muy potente lo que el apóstol Pablo dice respecto de que habían aprendido de Cristo. Estoy buscando esa parte acá. Y que nosotros también debemos tener esa misma actitud frente a a la palabra del Señor, que lamentablemente por diversos motivos, hermanos, muchas veces no lo tenemos. No tenemos no le damos la relevancia a la palabra del Señor. eh, a veces por la misma rutina, ¿no? Que todos los domingos hacemos lo mismo, todos los domingos escuchamos la palabra, nos conectamos a veces los miércoles. Entonces estamos a veces tan acostumbrados a estar frente al tesoro de la palabra del Señor, que lo asumimos con una normalidad algo peligrosa, diría yo. Y aquí en Efesios 4, verso 20, 21, el apóstol Pablo dice algo que debe ser medular para nosotros al, al estar hoy día comenzando una nueva epístola, pero ustedes no han aprendido a Cristo de esta manera. Ahí está hablando precisamente de cómo andan los gentiles, cómo andaban los gentiles en los versículos anteriores. Si en verdad lo oyeron y han sido enseñados en Él, conforme a la verdad que hay en Jesús. Entonces, eso nosotros debemos ponderarlo, debemos tenerlo siempre en consideración y nuestra actitud frente a la palabra siempre debe ser nuestra mejor actitud. O sea, yo le garantizo si, no sé si en nuestra congregación, pero si usted convoca a personas en un lugar y les dice, yo les voy a ofrecer un discurso que va a cambiar su vida, que va a prosperar su economía, que va a arreglar los problemas de su familia, y concentra la atención de su discurso, de su oferta
en cosas de este mundo que la gente quiere arreglar y que quiere solucionar, probablemente va a tener una muy alta audiencia. Muchas personas van a querer escuchar ese discurso porque está prometiendo cosas que la gente quiere resolver. Eh, bueno, la palabra del Señor es mucho más importante que cualquier oferta que nosotros podamos hacer para mejorar cualquier asunto de esta vida. ¿Sí? Y a veces nosotros los creyentes no tenemos esa actitud. Entonces, yo les invito, hermanos, a poder venir cada domingo, los que se conectan, que son más o menos siempre los mismos, también a conectarse también con una expectativa de que lo que estamos conversando no es menor, no es cualquier cosa. Cuando la palabra es predicada, cuando la palabra es enseñada, cuando la palabra es leída, es como si el Señor mismo nos estuviese hablando. Y lamentablemente a veces nosotros lo subestimamos. Eh, Así que tengamos, ¿no? Tengamos, ¿no? A la hora de oír la palabra, la mejor actitud que podamos tener. Eh, y si usted me quiere oír cosas prácticas, por ejemplo, bueno, el momento de la palabra no es un momento para estar metido en el celular, por ejemplo. Y si usted a lo mejor tiene esa tendencia, bueno, apague su celular. Ni siquiera póngalo en mood o en modo de vibración. Apáguelo directamente. Apáguelo durante esos 45 minutos, 50 minutos y dedíqueselo al Señor por completo para oír lo que Él te quiere enseñar en ese momento. Y tratar de aminorar al máximo las distracciones. Obviamente hay cosas que a veces no se pueden manejar. Tenemos en la congregación niños pequeños y obviamente eso a veces dificulta, ¿no? Sobre todo a los papás o a las mamás, el poder estar 100% atento. Pero en lo que a ti te compete, hermano, haz tu mejor esfuerzo porque no estás oyendo un discurso motivacional, sino que estás escuchando la poderosa, suficiente palabra del Señor. Así que esa sería una invitación general para todos nosotros sobre lo que vamos a estar viendo en Efesios los próximos meses. Tener una mejor actitud, una buena actitud, una buena disposición, interés, ¿no? Interés por lo que estamos oyendo, es la palabra del Señor. Y Dios siempre tiene algo que decirnos en la predicación de su palabra. Así que solo quiero concentrarme ahí. Después les voy a compartir unas láminas, a ver si mi hermano también quieren compartir algunas láminas precisamente de esa enseñanza del pastor Salvador Gómez, para que veamos respecto de la enseñanza de Cristo. Pero ahora dejo también a Sergio y Patricio. Amén. Sí, yo también me quedé pensando y me llamó la atención ese versículo, ¿cierto? Yo nunca lo había, o sea, lo había leído Efesios, pero nunca me había detenido a pensar y a meditar en ese verso, ¿cierto? Cuando nosotros estamos escuchando la palabra predicada es como estar escuchando al Señor mismo. De hecho, cuando abrimos nuestras Biblias y leemos, es lo mismo, ¿cierto? Es lo que Dios quiso dejar revelado, ¿cierto? Para nosotros. Dios nos dejó este conjunto de libros llamado Biblia, ¿cierto? La Sagrada Escritura. Y debemos acercarnos nosotros a la palabra del Señor, sea al leerla o al escuchar la predicación del día domingo, con expectativa, creo yo, con expectativa, ¿cierto? Sabiendo que estamos escuchando al Señor mismo, ¿cierto? Y que es el alimento que nuestro espíritu necesita, ¿cierto? Para ser fortalecido. Eh, Cuando usted hablaba, me acordaba, claro, a veces nosotros, la idea es que nosotros siempre tengamos la mejor expectativa, eh, cuando vamos a escuchar la palabra del Señor, la mejor disposición. Y pasa muchas veces también que uno a veces va a la iglesia y a veces va cansado, ¿cierto? Yo estoy seguro que a muchos les pasa. Van cansados porque no han descansado bien el día anterior, ¿cierto? Los que tenemos hijos chicos a veces no se duerme bien y todo aquello. Pero debemos procurar, me acordé de una predicación también que hizo hace tiempo usted, pastor, cuando hablaba de, como de preparar el domingo, ¿cierto? Tenemos que preparar el día domingo. Y en lo práctico también tiene que ver con eso, quizás con poder ir descansado dentro de lo posible para poder estar atento, porque aún ese cansancio nos puede desviar, ¿cierto? Lo práctico, no sé, si yo tengo sueño, a lo mejor me puedo parar, mojarme la cara y tratar de tener la mejor disposición ante la palabra del Señor, porque más que estar escuchando a un predicador o al pastor, es la voz del Señor mismo. Entonces, en ese sentido, tenemos
tener expectativa y reverencia y mucho temor. Eso. Amén. Por mi parte, bueno, viendo la prédica nuevamente, el tema que más me llamó la atención de todos los versículos que se nos habló en la prédica es el conocido Efesios 2 8 9 y 10, ¿cierto? Pero en especial el 9 donde dice, no por obras para que nadie se gloríe. Y, y pensaba en esto, que en ocasiones es muy común caer como en esta tentación o en este juego de juzgar a los demás y pensar de que, no sé, de que el otro no merece la salvación o no merece estar ahí, no habría merecido que el Señor lo haya llamado. Y así un sinfín de cosas uno podría pensar, pero tenemos que entender que nosotros tampoco la merecíamos, y no somos mejores que los otros. Entonces, pensar de esa forma es un error. Y meditando también en estos textos, la fe es el camino a la salvación. Entonces, cada uno de nosotros debe ser humilde y aceptar de que todo lo que tenemos es por la pura gracia de Dios, no es otra cosa. Yo sé que probablemente más de algunos no sabemos esos versículos de memoria. Y si uno lo piensa bien o lo medita bien, estos versículos es como un pequeño resumen de lo que es el Evangelio. Pero el pasaje esto no termina solamente en el 9 sino que el 10 también nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, las buenas obras también son parte vital de la vida de un creyente, de un hijo del Señor. Pero también es fundamental saber que las buenas obras no son causa de mi salvación. Y yo creo que cuando lleguemos ahí lo vamos a aprender mucho mejor. Entonces, me gustaría terminar con unas preguntas. ¿En quién confío mi salvación? ¿Lo confío en mis obras, en lo que yo soy capaz de hacer? ¿O en mis buenas obras que yo creo tener? ¿O simplemente me aferro a Cristo? Entonces, eso es más que nada sobre a mí lo que me ha llamado la atención de Efesios y también aprovechar la instancia, tal como lo ha hecho nuestro pastor, nuestro hermano Sergio, de que puedan participar también en las aplicaciones. Es muy fácil quizás tener la cámara apagada y hacer otra cosa, porque uno se tiende a distraer muy fácil. Entonces, si puede y está en su posibilidad, active la cámara, trate de participar en las aplicaciones. Si no puede ver la prédica completa, vea, no sé, la mitad, un cuarto y así, motívese y también animarle a que pueda participar, a que no solamente se quede usted con los comentarios del pastor, de nuestro hermano Sergio o alguno mío, sino que también hacer lo suyo o si tiene dudas también aprovechar esta instancia que lo podemos hacer en la comodidad de nuestro hogar. Podemos conectarnos aquí, cada uno puede estar cómodo con un café, un té, no sé, y poder también contribuir a esto. Y si usted habla, si usted tiene un comentario, eso también nos ayuda a nosotros a aprender. Entonces, también estamos todos aquí aprendiendo y también queremos saber más de la palabra del Señor y que esto sea como una comunidad que aprendamos los unos de los otros también. Así que eso, hermanos, anímese a participar, a colaborar y también personalmente para que usted siga creciendo en el Señor. Amén. Gracias, muchachos. Bueno, aquí les voy a compartir este par de láminas que tengo por acá. Aquí. Esta es, esta lo estuvimos hablando, pero creo que lo ven, ¿cierto? Es lo que vimos en el capítulo uno, desde el uno al 14. Entonces, en 1:4 veíamos que somos escogidos en el Padre, como muy bien dice ahí, predestinados y adoptados también como bendiciones que provienen de Dios Padre. Y luego en el 1:7, ¿no? Tenemos redención y perdón. Discernimiento, que es importante, y el apóstol Pablo en su segunda oración también lo incluye, ¿no? Que sepan discernir los efesios. Y herencia eterna, ¿sí? Eso en el Hijo. Y por el Espíritu Santo, ¿no? Él nos ha dado el sello del Espíritu Santo, esa marca, ¿no? Que es una marca que no se puede sacar y que también tiene que ver con la garantía que tenemos, ¿no? De que el Señor va a cumplir su obra
y su propósito en nosotros y vamos a poder un día no disfrutar de la gloria eterna junto con Él. Y bueno, y la otra lámina, que también es muy interesante, la tengo acá, ¿no? Dame un segundo para abrirla acá. No, es la misma. Déjeme abrirla acá. La otra. Esta lámina, te lo muestro al tiro. Esta lámina resume respecto de Cristo, ¿no? Jesús en el libro de Efesios y todo lo que él hace. Veámoslo acá. Aquí. Ahí está, ¿no? Él es la piedra angular. Él repartió dones a su iglesia. Él es el estándar del crecimiento de los creyentes. Es el estándar del amor cristiano. Recuerdan que Jesucristo es nuestro modelo. Se entregó a sí mismo como sacrificio por nosotros y es el modelo de amor entre los esposos. Bueno, eso y demás, pero para que solo lo consideremos y, y tengamos en cuenta, ¿no? Lo que vamos a estar compartiendo en los próximos meses. Vamos a orar para, para finalizar esta introducción, podríamos decir, una introducción un poquito más flexible tal vez, una repetición de algunas cosas que quisiéramos que ustedes consideraran de cara a lo que vamos a estar compartiendo los días domingos. Oremos, cierre sus ojos, oremos juntos al Señor. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de abrir tu palabra, Señor. A veces no tomamos en cuenta o no lo tomamos con la seriedad de vida, Señor. Abrir tu palabra para nosotros eh, es un privilegio grandísimo que no alcanzamos a dimensionar. Cuando abrimos nuestra Biblia no alcanzamos a ver todo lo que eso significa, desde que tú lo has inspirado a cómo tú a través de los años has preservado el texto, Señor, lo has guardado, Señor, de que muchos hombres lo quisieran adulterar o incluso perder. Tú lo has guardado, Señor, y hay una historia también de la Biblia, Señor, y cómo esa llega a nuestras manos, incluso hoy en nuestro propio idioma. Te damos gracias por eso. Te ruego que como iglesia local, como iglesia, como comunidad de fe que somos, Señor, tú nos puedas ayudar a tener una mayor expectativa, Señor. No nos permitas venir ya sea el día domingo o incluso a este mismo tiempo de aplicaciones con liviandad, Señor, sino que lo vamos a hacer con la mejor actitud posible, Señor. Ayúdanos a poder disponernos a lo que tú quieres enseñarnos a través de esta epístola, Señor. Te ruego también que me ayudes a mí a poder hacer lo mejor que pueda hacer de mi parte para poder enseñar este libro. Ayúdame a mantenerme, Señor, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, a trazar la palabra con rectitud, Señor, con temor, con reverencia, y que también la pueda entregar con dirección, con simpleza a la iglesia. Por otro lado, la iglesia pueda recibirla como lo que es tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.